Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Amén. Dios de gran misericordia, gracias infinitas te damos por la bendición de tu palabra, por guiarnos a ser tus hijos y cómo nos has hecho tus hijos por los medios de gracia. Reconocemos, Señor, nuestro pecado, que hemos ido en contra de tu santa voluntad, pero también damos gracias por darnos el perdón de cada uno de nuestros pecados en Cristo Jesús. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en esta clase y también pedimos que sigamos creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces Amén. vamos a estudiar el capítulo 6 de Gálatas y sobre todo vamos a meditar los versículos del 1 al 10. Pero antes de empezar, ¿quién desea leer Gálatas 5:26? Gálatas 5:26. ¿Quién desea Gálatas leerlo? 5:26, pastor. Sí, dale. Amén. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy Gálatas bien. 5:26. Gracias, hermano. Entonces, estábamos estudiando en el capítulo 5 que lo estudiamos con Jonás, de los frutos del Espíritu y lo que produce pues la carne. Pero termina esta exhortación en el versículo 26 y según el comentario de la Biblia popular, pues el capítulo 6 debería haber empezado en el versículo 26, pero sabemos de que esto no es poner los capítulos, los versículos, no es algo inspirado, pero a veces con el contexto nos podemos dar cuenta que no debería haber terminado ahí el capítulo 5, sino más bien haber terminado con el versículo 25. ¿Y por qué debería estar conectado este versículo al capítulo 6? Porque está hablando del tema de cómo son nuestras relaciones entre hermanos en la fe, cómo es la relación entre nosotros dentro de la iglesia y pues basados en esto. Por eso Pablo nos dice que no seamos ni vanagloriosos, ni nos irritemos, ni tampoco nos envidiemos. Y yo creo que esas tres cosas que menciona Pablo aquí es lo que más se vive entre hermanos en la fe. Yo recuerdo cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia, había un pastor y su cuñado también estaba acá. Y yo me acuerdo que su cuñado venía. Javier y Sandra, me imagino que sabrán de quién estoy hablando. Venía con un cachaco y Mm. siempre quería mostrar. Y uno venía con la ropa más sencilla porque no teníamos más. Y él decía, es que uno tiene que venir vestido así para el Señor. Así me dijo una vez a mí. Y uno veía todas esas cosas que él se atribuía a sí mismo. Edgar, Bueno, el irritar, ¿no? sí. Ujú. No, pero Y sí, el no, irritarnos, pues eso ha pasado. sí. Lastimosamente, a veces en el liderazgo pasa o entre hermanos en la fe. Y también ese tema de la envidia, sobre todo, pues la experiencia que yo he tenido es a veces que se comparan entre familias. Ah, es que en mi familia no hay esos problemas, en mi familia no hay esos otros Los problemas. celos. Los Ujú. celos, sí. Entonces, esas tres cosas, esas tres acciones, esos tres pecados traen muchos problemas. Y es ahí donde empezamos a ver en el capítulo 6 cómo quiere Pablo, y otra vez inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros vivamos. Entonces vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 6, los versículos 1 y 2. ¿Quién desea leerlos? Yo leo, si quieres. Dale, man. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Cómo son las relaciones interpersonales con los hermanos en la fe? Y en verdad, siempre hay un principio que yo siempre tengo en mente, porque uno a veces como persona o como fue criado uno, a veces es muy complicado. A veces uno dice, a mí no me cae bien este hermano o esta familia no me cae bien o esas personas, yo no sé para qué vienen a la iglesia. Y todo eso hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces es ahí donde el diablo empieza a jugar un papel y es ahí donde empiezan las divisiones. Es ahí donde empieza a sufrir el cuerpo de Cristo, porque olvidamos de que, en verdad, la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo y como tal hay que cuidarla. Y es lo que nos está hablando aquí Pablo en esta sección. Entonces, muchas veces cuando tenemos diferencias, y ya sabemos en qué sentido, vanagloriándonos, irritándonos o envidiándonos, porque ese trío que menciona el versículo 26, en verdad ese trío hace mucho daño a la hermandad, pues muchas veces no solamente trae divisiones, sino que también a veces los hermanos en la fe toman la cena sin arreglar los problemas. O a veces uno toma la cena sintiendo cosas horribles hacia otra persona y hablando de los hermanos en la fe. O muchas veces no queremos arreglar esas circunstancias. Por eso, este tema es bueno nosotros no solamente meditarlo, sino aplicarlo y estar pensando, bueno, ¿por qué estoy yo en la iglesia? ¿Para qué estoy yo en la iglesia? Y es muy importante el recordar que el diablo usa estas cosas para dividir. Entonces, cuando hay esos problemas interpersonales entre los hermanos de la iglesia, pues Pablo empieza a hablarnos a nosotros. Entonces pone esa situación. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Entonces estamos hablando en un pecado y sobre todo sabemos que es un pecado que no sea confesado o un pecado que no haya arrepentimiento, porque, bueno, todos los días pecamos de pensamientos, de palabras y de obras, pero también no practicamos el pecado, pues pecamos por debilidad, porque si practicáramos el pecado, pues tendremos un problema muy serio y sabemos que no podemos abusar de la gracia. Pero Pablo tiene la audiencia a la cual Pablo le está hablando, a cristianos. Por eso él usa la palabra hermanos. Cuando usa la palabra hermanos, pues es muy claro que nosotros necesitamos tener en cuenta cuál es nuestra relación como hijos de Dios. No sé quién entró con el Samsung. ¿Quién entró? Dice Samsung, pero no sé. No sé, yo el mío es un Samsung, pero no sé. No, un Samsung, sí, entró un Samsung SM, no sé. Esperemos a ver si puedo abrir el micrófono y decirnos quién es. Pero bienvenido o bienvenida. Entonces, este mensaje que está dando Pablo es para los hermanos. Muchas veces, tal vez a ustedes les han hecho preguntas. Ay, entonces cuando es una relación con un incrédulo y hay un problema, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Pero la Biblia no es, no, aunque la Biblia diferencia entre hermanos y el prójimo, entre hermanos en la fe y el prójimo, pues la actitud que la Biblia quiere de nosotros es que seamos pacificadores, que seamos personas que arreglemos los problemas o que no seamos personas fuente de problemas, porque si yo constantemente estoy airado, si constantemente
yo soy una persona que busco peleas, conflictos o que me mantengo constantemente amargado, pues se está fallando la vida de santificación. Y eso hay que prestarle, hay que ponerle mucho cuidado, porque por eso no quiero decir que tenemos que estar felices todo el tiempo, pero cuando en nuestra vida constantemente pasan todas esas cosas, pues sí necesitamos evaluarlos. Entonces, como hermanos en la fe, porque cuando estamos pensando en hermanos en la fe, quiere decir que somos hijos de Dios. Pues la relación que tenemos en este mundo también vamos a compartirla en la eternidad, en el cielo. Y es por eso que Pablo empieza a recordarnos cómo nosotros vamos a pensar en medio de un problema. Hay que pensar como espirituales. No está aquí, pero en Corintios, que también hubo muchos problemas en la congregación. Acuérdese que Pablo también por el capítulo 6 de Primera de Corintios habla de, de no, de no meter los jueces en estos problemas. O sea, si nosotros tenemos algún problema, no metamos los jueces, no llevemos los problemas de los hermanos a los asuntos legales. Y eso pasa muchas veces en la iglesia. También podemos ver que lastimosamente yo he escuchado historias en iglesias que se han ido a los golpes en medio de los problemas, las dificultades. Entonces, son muchas circunstancias que la iglesia ha sido de muy mal ejemplo, pero hoy que estamos viendo nuestro pecado como espejo, pues veamos lo que hace el mismo Espíritu Santo. Por eso el capítulo 5 es muy apropiado. Son frutos del Espíritu. Cuando nosotros vemos los frutos del Espíritu, amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, pues eso es ser espiritual. Cuando nosotros estamos aplicando nuestra actitud de cristianos en medio de una situación con un hermano en la fe. También, qué nos dice Pablo? Pues en estos versículos habla de que seamos con mansedumbre, nos dice Pablo. Entonces, ¿qué significa la palabra mansedumbre? Que no seamos gallitos de pelea, que no estemos echándole más fuego al carbón, que no estemos oxigenando más el problema, ¿no? Ser mansos, ser tranquilos. Y también nos habla de que tengamos cuidado porque es las mismas palabras que dijo Jesús. Antes de que vayas a hablar con un hermano, mira la viga que tienes en tu ojo, o sea, porque nosotros también podemos ser tentados en eso. Por eso tengamos cuidado cuando usamos frases como eso no lo hacen los cristianos, eso no es de creyentes, eso no debería hacerlo un hijo de Dios. Cuando usamos esas frases, muestra nuestra falta de conocimiento de la Biblia, porque si nosotros estudiamos bien la Biblia, de esos personajes bíblicos hay de todo. Hay desde violadores hasta vengativos, mentirosos, malhechores, asesinos. Por ejemplo, ¿quién era Pablo? Era un asesino. Hacía blasfemar a los cristianos. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado y sobre todo, pues, cuando estamos exhortando a un hermano en la fe. Y siempre hay que empezar con una frase más o menos así: yo no soy mejor que usted, o yo también he pecado, pero mira esta situación. Porque ese es uno de los problemas que hay hoy en día en muchas denominaciones, que cuando van a exhortar a alguien lo hacen públicamente, lo avergüenzan públicamente, o las personas empiezan a señalar usted, 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 y olvidan de que en verdad cuando se está hablando de la exhortación es para ganar un hermano, para ganar a ese hermano en la fe. Y es ahí donde está la aplicación, ¿no? De ser hermanos en la fe, usa Pablo aquí una figura
Y la figura es, bueno, lleven las cargas los unos a los otros. Y esta figura en verdad nos anima mucho porque nosotros vamos a ayudarnos espiritualmente, ayudar al hermano débil. Hemos hablado en otras oportunidades de Mateo 18, cómo exhortar al hermano. Si tu hermano peca, empieza el versículo 15, Mateo 18, llámalo a solas. Si te oye, has ganado a tu hermano. O sea, ¿cuál es el propósito de, de, de hacer esto? Es ganar al hermano y queremos que otros hagan eso por nosotros. Y por eso nosotros necesitamos también pedirle al Señor que nos dé humildad, porque cuando nos muestran nuestros pecados, nuestras fallas, lo primero que hacemos a veces es irnos o no nos gusta que nos digan nada. Entonces hay que pedir en oración al Señor que nos dé humildad. Y aquí dice que así se cumple la ley de Cristo. No está hablando del uso de la ley como esa exigencia, más bien está hablando de la ley como guía, ¿cierto? Cómo nosotros hacemos esto y aplicando pues en amor, amar al prójimo como a sí mismo. Ese es el resumen de la segunda tabla de la ley. ¿Y cómo lo hacemos? Pues siendo bondadosos, misericordiosos, perdonándonos y recordando que Cristo también nos perdonó a nosotros. Entonces, estos dos versículos no solamente muestran nuestro pecado, pero también nos llevan a ver el perdón. Porque primero que todo, para ser espirituales, pues damos gracias a Cristo, quien por amor a nosotros, Él siempre restauró a todos espiritualmente. Primero, pues cuando llamó a los apóstoles a, pues, a mostrarles de que creyeran que era Cristo el Mesías, pero pensemos, dentro de esos apóstoles estaba Judas, que lo había traicionado. ¿Qué hizo Jesús en la última cena? Jesús lo trató como espiritual. Jesús no se paró de la cena y empezó a señalarlo y decirle, usted me va a entregar. O Jesús, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes va a hacer esto. ¿Y por qué no hablaba de Judas? También lo estaba llamando al arrepentimiento, de que Judas pensara que era lo que estaba haciendo. ¿Y eso por qué lo hizo Jesús como nuestro sustituto? Cuidó el nombre de Judas. Hoy sabemos que fue Judas por el relato de los evangelios. Pero si no tuviéramos ese relato de los evangelios y no hubiera aparecido eso en los evangelios, diríamos lo mismo que todos en la mesa. ¿Quién sería el que iba a entregar a Jesús? ¿Quién le entregó? Pero bueno, ya tenemos esa evidencia. Pero Jesús le quiso restaurar. También recuerden que esa misma noche pecó Pedro, negando a Jesús. Más sin embargo, en la resurrección, Cristo restauró a Pedro y lo hizo de manera espiritual. Y cuando fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Y es solamente por Él que nosotros podemos ser espirituales, es solamente por Él es que usted y yo podemos cargar las cargas los unos a los otros. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No, por aquí no. Marco, Me pregunto yo si dentro de esta expresión en donde Pablo dice am, sobrellevar los unos las cargas de los otros, quizás me fui adelante, ¿verdad? Y cumplir así la ley de Cristo. Estará hablando también de una solidaridad, eh, de ayudar al prójimo en lo material también. pues aquí estamos hablando en el contexto de lo espiritual, ¿cierto? Hablando espiritualmente. Pero en un contexto amplio de la Biblia, por ejemplo, cuando pensamos en Santiago, pues la Biblia sí nos manda que ayudemos al hermano materialmente cuando está en nuestras manos, ¿cierto?
Entonces, podemos aplicar eso, pero en el contexto amplio de la Biblia, porque hay varios versículos bíblicos que nos muestran eso también. Pero aquí en el contexto inmediato, solamente en lo espiritual, hablando de la exhortación y que no estemos en un pecado de muerte. Pecado de muerte, como lo habla Juan, el apóstol Juan, que no seamos impenitentes. Marco, Pastor, y en el área de compartir el evangelio con el prójimo, compartir la ley, el evangelio con personas que a todas luces tienen una vida indigna, am, ¿cómo nos afectaría esto? Porque, por ejemplo, hoy por la mañana estuve yo platicando, compartiendo con un muchacho, ya es segunda vez que me lo encuentro por la calle. Y bueno, después de compartirle, yo lo invité si quería, sentía necesidad de hacer una oración, pero posteriormente de la oración, este joven se rió, ¿verdad? Se puso a reír y manifestó algunas cosas así como feas, pues, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, cree que Dios ya está en tu vida, ¿verdad? Le has dado oportunidad, has escuchado su palabra y el Señor va a tomar en cuenta tu deseo, porque yo sé que hay un deseo, hay un deseo en ti de conocer al Señor, hay un deseo en ti de agradarlo. El Señor ha puesto una conciencia dentro de ti y yo estoy seguro de que esta palabra que hemos hablado va a producir fruto a su tiempo. Pero después él se, o sea, empezó a vituperarme, pues, ¿verdad? A insultarme y toda la cosa. Y yo digo, me lo vuelvo a encontrar, eh, tengo que seguirle compartiendo. En un primer momento yo pensé, no le vuelvo a compartir, pues, porque no quiero que me siga insultando. Pero cuando me dice sobrellevar uno las cargas de los otros, mm, yo sé que este muchacho no estaba en su sano juicio y que probablemente, bueno, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? En una actividad evangelística vamos a encontrar oposición, pero ¿cómo nos aplica esta palabra en una situación como esa, pastor? sí. Sí, no, y la clave aquí está en la palabra hermanos, o sea, sola está hablando a los que somos creyentes, ¿cierto? O sea, no está hablando de los incrédulos. En el caso de este muchacho, pues no se aplica esto, pero sí se aplica el texto de Pedro, que nos llama a nosotros real sacerdocio, nación santa, para que anunciemos, o el mismo pasaje de Mateo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Ahí es donde se aplica y estamos predicando. Y cuando una persona ya rechaza el evangelio y no quiere volver a escuchar, pues ya no hay necesidad de seguir predicándole. Vamos a orar por esa persona. Porque sí, a todos nos ha pasado de un modo a otro. Dedicamos a alguien y se burla o se mofa de nosotros o termina enojado con nosotros por alguna situación. Pero en sí, lo que nuestro Dios quiere es que vayamos y prediquemos, que al que rechazan es a Dios. Y vamos a orar por esa persona para que su orgullo pecaminoso no sea más tropiezo. Pero aquí solamente Pablo está hablando a miembros de la iglesia, hermanos en la fe. Por eso empieza el versículo 1 con la palabra hermanos, ¿cierto? Hablando de creyentes. Sí, amén. Entonces, como hermanos en la fe, Él quiere que llevemos las cargas los unos a los otros, hablando espiritualmente. ¿Y cómo? Pues de que no se pierda alguien y que alguien no vaya al infierno. ¿Bien? Amén, amén, pastor, gracias. Muy bien, vamos a continuar en Gálatas 6. Ahora vamos a leer los versículos
3 y 4. ¿Quién desea leerlo? Yo, pastor. Dale. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Amén. Entonces, al leer esos dos versículos, Pablo ya está poniendo un ejemplo de lo que pasa muchas veces. Y al leer esos dos versículos, tengo una pregunta donde quisiera escucharlos y teniendo en cuenta los dos versículos que acabamos de escuchar, ¿cuál es el problema de un hermano fuerte al compararse con un hermano débil? Porque entonces recordemos que cuando un hermano débil, no estamos hablando de que pobrecito, que él siempre está por allá, no, sino que el hermano que ha caído en un pecado, que no se ha arrepentido o que no entiende, porque a veces las personas, los hermanos no entienden que cierta circunstancia es un pecado, a veces es muy difícil el poder ver eso. Entonces, según esos versículos, ¿cuál es el problema? Pero pastor está hablando fuerte, ¿en qué sentido? Un hermano que es fuerte en la fe, por supuesto que no va a presentar este tipo de actitud. O sea, Ujú. no sé, no, o sea, no va a creer más de sí mismo que lo que está escrito, pues, ¿verdad? Entonces no le podría yo llamar un hermano fuerte, pero fuerte en el qué sentido, en el sentido económico, en el sentido de que tiene influencia dentro de la congregación o dentro del grupo social en el que están ubicados, o fuerte en qué sentido, no logro captar. Sí, en el contexto está hablando de lo espiritual, en lo espiritual. Y otra Fuerte vez, espiritualmente. sí, y otra vez, pensemos en el contexto, porque es lo que estamos viendo. Entonces, un hermano fuerte aquí es el que no ha caído en el pecado, el hermano débil, como lo acabo de explicar, es aquel que no se ha arrepentido, que cayó en un pecado, que está siendo impenitente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Y lo muestra muy bien los versículos 3 y 4. ¿Cuál es el problema de un hermano fuerte al compararse con un hermano débil? Entonces, ya sabiendo el contexto, hablando espiritualmente. Yo creo que el problema es de un fuerte, eh, si se pone a compararse con un débil, es porque ha dejado de observarse a sí mismo. El Señor nos invita a velar y a orar para no caer en tentación. Y eso es, en primer lugar, yo debo observarme y estar pendiente de mí mismo, pues, este, no de los otros para señalarles el error, aunque quizás en algún nivel, como por ejemplo en el suyo, eh, usted que es pastor y está a cargo de un grupo, de un rebaño de almas, pues tiene que estar observando las actitudes de los hermanos que están bajo su supervisión, ¿verdad? Espiritualmente, me imagino yo orando por ellos, pero llamándolos en algún momento a platicar con ellos. Pero si un hermano estamos todos en un sentido horizontal, todos siendo todos iguales, y hay un hermano que no ha caído en pecado, pero está observando y está criticando al otro no para levantarlo, sino para sentirse superior al que ha caído en pecado, pues ahí ya tiene un problema porque está como estaba el fariseo, ¿verdad? Este, orando a la hora de que estaba el publicano, estaba contrito y humillado, pero el fariseo se estaba autojustificando en su fe, y creo yo que ese sí sería, y es muy común también, hermano, es muy común verlo entre los grupos de hermanos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, se me viene a la memoria cabal el nombre de una persona que dice, no,
este hermano es conocedor de la verdad y cae en pecado a cada rato, ¿para qué dirigirle la palabra? Otro dice, no, ya tiene 3 semanas que no viene a la congregación, no asiste al culto, pero él ya es conocedor, ¿para qué irlo a buscar? Ajá, esos son buenos ejemplos. Bien, gracias, hermano. ¿Alguien más quiere participar? Muy bien. Entonces, Yo esos dos digo de versículos, ponerse, sí, dale. yo digo de ponerse, pues yo pienso que espiritualmente, como tú dijiste ahora, eh, ponernos como a prueba primero nosotros mismos. Creo que nunca hay nadie superior a otro en lo espiritual, ¿sí? Sí, Entonces, ponerse como a prueba antes antes de juzgar a sí, otro, sí. O así tener es. esa humildad precisamente para reconocer que no somos más que esa otra persona en la parte espiritual, somos iguales y tenemos a Dios en el corazón y no, como no menospreciar al otro pensando que va a ser menos espiritual o que nosotros somos más que ellos. Muy bien. Sí, entonces, aquí, ¿qué podemos mostrar? Petulancia, ¿cierto? Mm, Sentirnos mejor. Y esa es la actitud de los fariseos. mm, ¿Sí? Esa es la actitud de los fariseos. Entonces hay que tener cuidado de esto, porque la petulancia, el orgullo, hace mucho daño. Entonces necesitamos nosotros cuidarnos de esto. Entonces, ¿qué quiere otra vez? ¿Cuál es la clave aquí? Sobrellevar las cargas los unos a los otros. No sentirnos nunca mejores que nadie. Entonces, pensemos, ¿cuáles problemas espirituales hay en una iglesia? Bueno, un hermano que dijo una mentira pública y casi todo el mundo se dio cuenta, un divorcio, un, un adulterio, también ¿qué podemos encontrar? ¿Qué otra situación podemos encontrar en la iglesia? Hermanos que tuvieron un negocio mm. y terminaron peleados por ese La pelea. negocio. Ujú. Sí, o sea, de todo pasa en una congregación. Pero hermanos, de nuevo, ¿quién está llamado a observar todo eso más que solamente el líder? El líder va a observar en las ovejas y va a llamar primeramente de una manera privada al otro hermano para reconvenirle en privado y restaurarlo con mansedumbre. De nuevo, si Sí, hay una persona que está mirando a los otros hermanos, automáticamente está dejando de cumplir aquí lo que dice el versículo 4 que dice, si alguno o sea, se va a observar, dice, someta a prueba su propia obra. O sea, sí, el Señor Jesús lo dijo de otra manera, va, mire primero cada quien el tronco que lleva encima para que le señale la paja al otro, ¿verdad? Porque eso es lo que yo estoy observando, pues sí, espiritualmente es bien evidente dentro de la congregación muchas veces quién anda bien y quién no anda bien, pero hay pecados que son ocultos, sí. hay pecados que Pero son... sí, pero una cosa, Marco, no es responsabilidad solo del líder, es responsabilidad de todos los hermanos. Por eso está esta sección. Mira el versículo 1 otra vez, ¿cierto? Vosotros que sois, O es, sea, todos nos tenemos que observar a todos. claro, ayudarnos, cuidarnos. Es Pero observar, pues yo cuidarnos. entiendo es que no es como en crítica ni es delante de otras personas como para hacerlo sentir mal, sino en amor, amonestar en amor, Ajá, aparte, solo, y si no escucha, pues vamos a ver el pastor también. ¿Sí me entiendes? Siempre y cuando hace usted las cosas es en amor, no como por ridiculizar o mostrarle, mira lo que estás haciendo, delante de todo el mundo, solo para hacerlo quedar mal, digámoslo así. sí, lo que pasa es que eh, la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo habla la Biblia?
¿Qué nos dice la Biblia? Cuando un hermano peca, Mm, ¿cierto? Y el Ujú, pecado, nosotros, usted se da cuenta del pecado, uno sabe que el hermano no se ha arrepentido por muchas cosas, es ujú, ahí donde hay que llevar Mateo 18 del 15 al 17. Entonces, ujú, primer paso, hablar con él a solas. Si se sí, arrepintió, murió. Si no, pues sí, llama a 2 o 3 testigos. Pero dentro de esos testigos no tiene que ser el pastor. Puede ser sí, otros es verdad. hermanos que sean maduros, que conozcan Ujú, la Biblia, que puedan aconsejar bien. ujú, Porque el último paso, que es la excomunión, otra vez, ni siquiera un pastor puede excomulgar a nadie, porque ¿quién es el que excomulga? La iglesia. Por ejemplo, yo conozco historias de pastores que pasan cartas de excomunión. Eso es antibíblico. Nosotros, cuando estamos llamados a representar la iglesia y cuidar las ovejas, claro que sí, pero no quiere decir de que nosotros sepamos de todo. Una vez hubo una persona que no salió a tomar la Santa Cena y yo lógicamente le pregunté, porque no solamente fue una vez, sino varias veces, ¿por qué no has salido a tomar la Santa Cena? Y esa misma persona me explicó, muy humilde me explicó, pastor, lo que pasa es que pasa esto, y el hermano que habló conmigo me aconsejó no tomar la Santa Cena hasta arreglar esto, y el hermano que le aconsejó lo hizo muy bien. Entonces, me dio mucha alegría escuchar eso, mucha ujú, alegría. Entonces, yo no me di cuenta de todos los detalles, pero sí, porque si uno se da cuenta cuando una persona no toma la cena, uno sí va a preguntar por qué, o se congrega el por qué, pero más sin embargo, cuando estamos aprendiendo aquí en Gálatas, es una responsabilidad de todos nosotros, cuidarnos. Juan también habla de ese mismo tema. Eso es alguna práctica del compañerismo. Entonces, ¿cuál es una práctica del compañerismo? El cuidarnos unos a otros, de que todos podamos estar en la misma línea, que no haya ninguna impenitencia. ¿Bien? ¿Alguna pregunta amén. hasta acá? Muy bien. Entonces, hoy vamos a marcar hasta acá. Son temas que hay que ponerlos en práctica en la fe, con la iglesia, complicados a veces, porque cuando hay conflictos dentro de la iglesia o situaciones así, nos acordamos de todo menos de estos textos bíblicos. Y ahí es donde empiezan los problemas. Muy bien. Entonces, ¿tienen motivos para orar? Para que nuestro hermano Juan Javier nos despida con oración. sí, yo tengo un, pues Juan Javier también lo me imagino que va a orar por eso, por la operación de nuestra hija el viernes, de Luisa, para que sea conforme a la voluntad de Dios, que dirija las manos de los médicos, que se haga conforme a su voluntad. Muy bien. También orar por Manuel, el hijo de Andrés, que pueda recuperarse de, de la operación de su pie. ¿Alguien más? Hermano, yo deseo poner por el en Padre oración, Santo. Amén. deseo poder poner en oración eh, a los hermanos que están en aflicción hoy allá en las tierras del norte con ese fenómeno meteorológico que está arrasando las tierras esas, ¿verdad? Específicamente Wisconsin creo yo que está bajo hielo en este momentito también, al igual que Nueva York. Y hay criaturas de Dios ahí, pues, tanto personas como animalitos que están sufriendo todas esas vicisitudes. Que el Señor nos ayude a estar preparados a todos en lo que nos toque, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Dale, hermano. Amado Señor, primero te damos gracias, Señor, por perdonar todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Gracias por esta bendición, este alimento que nos das hoy, Señor, poder estar aquí reunidos en hermandad, estudiando tu santa palabra. Y te pedimos, Señor, por
todas las personas nuestros hermanos que no pudieron estar hoy, aquí reunidos con nosotros, que los bendiga, Señor, y los guardes en la fe para que próximamente estemos todos reunidos, aprendiendo más sobre ti. Te pido, Señor, por toda nuestra familia, Señor, por nuestros hermanos que necesitan en todas partes del mundo de ti, Señor, que te aclaman, que te imploran, Señor, pero tú tienes el control de todo y tú sabes por qué pasan las cosas, cosas que nosotros no entendemos, no comprendemos, pero tú sí lo sabes, Señor, porque tú tienes el control y tú sabes desde el principio cómo y por qué haces y pasan las cosas. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud, por los enfermos, Señor, los que eh, piden tu bendición, Señor, tu perdón, tu ayuda, Señor. En este caso, Manuel, el hijo de nuestro hermano Andrés, Señor, tú sabes el accidente que tuvo y gracias, Señor, que lo tienes en vida y que lo sigas protegiendo, Señor, y recuperándose plenamente de su problema. Pedimos, Señor, en este caso, Señor, te pido humildemente, Señor, por mi hija. Tú sabes, Señor, la operación que va a seguir, que va a tener este próximo viernes, Señor, que pido que nos des mucha paz, mucha tranquilidad, Señor, y seguridad en que tú, Señor, vas a llevar todo, vas a manejar todo, vas a tener el control de todas estas cosas, pero nosotros a veces tenemos desesperanza, Señor, tenemos desconfianza, pero danos esa confianza, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, de que todo va a salir bien, que esta sea tu voluntad, Señor, para todos nosotros, y nos das tranquilidad. Te pido, Señor, por todos y cada una de nuestras familias, en todas partes, nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros estudiantes, Señor, que los bendigas y los sigas animando, Señor, a que sigamos siempre unidos en tu santa palabra. Todo esto pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. 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 Dios Muchas los gracias, bendiga. pastor. Gracias Gracias, por Gracias, estar pastor. acá. pastor, y mis Hermanas, cuídense hermanos. Un mucho. abrazo. Un abrazo, mis hermanos. Dios los Que bendiga. Dios me los Bendiciones bendiga. para todos. Hasta el Dios próximo les bendiga. Un miércoles. abrazo para todos. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Gracias. Chao. Cuídense, cuídense.